Buenas tardes, padres y amiguitos. Ojalá que estén bien. En las señoras Cendejas con ustedes otra vez. Y hoy quiero platicar con ustedes de todo lo que podemos aprender de un libro y las cosas que tenemos que pensar cuando la leemos un libro a nuestros hijos o los niños están leyendo independientemente en la casa. Entonces, yo tengo un libro aquí y mi libro, el título es ¿Dónde viven los monstruos? Ojalá que no vivan los monstruos en tu casa y tampoco en la mía, porque voy a tener miedo. Entonces, algunas de las cosas que quiero que ustedes puedan identificar son, primero, lo saqué de orden, perdón. Entonces, ¿quién es el autor? El autor del libro. El autor es la persona que escribe las palabras de un libro. Entonces, fíjate en tu libro, ¿quién es el autor? Siempre está en la portada o en las primeras 2 páginas de un libro. También, ¿quién es el ilustrador del libro? El ilustrador del libro es la persona que hace los dibujos, que es el título del libro. Y el título del libro es el nombre del libro, ¿verdad? Y pregúntale a su hijo o a su hija si usted la está leyendo. El monstruo. ¿Dónde viven los monstruos? Pregúntale, ¿de qué piensas? ¿De qué se va a tratar este libro? El título es ¿Dónde viven los monstruos? Y a ver qué te contestan. También hay que identificar la palabra académica. La portada es la cobertura del libro. Entonces, los 3 cerditos que hay en la portada de mi libro, 3 cerditos, ¿verdad? Y en mi libro había un monstruo y un barco y parece que es un bosque o una isla. Entonces también vamos a hablar de los personajes. Puedes hazle preguntas a tu hijo o tú mismo, amiguitos, háganse preguntas ustedes mismos sobre los personajes. Y los personajes son las personas o los animales en el cuento, ¿verdad? Dependiendo de qué se trata nuestro cuento. También, ¿quién es el personaje principal? El personaje principal es el personaje más importante en tu libro. El ambiente. Entonces, el ambiente es dónde y cuándo pasa la historia. Por ejemplo, durante el otoño, en un bosque o en un castillo. ¿Quieres pensar también en el escenario? ¿Dónde y cuándo pasa la historia? Entonces, el escenario es muy similar al ambiente, ¿verdad? Porque aquí los dice durante el otoño, en el bosque o en un castillo. Y también, ¿cuáles son los eventos de tu cuento? ¿Qué pasó al principio, en el medio y al final del cuento que acabas de leer? Y otras palabras académicas que usamos para los eventos es el inicio, es el principio, el desarrollo, el medio, y el desenlace es el final, ¿verdad? De tu libro o de tu cuento. Entonces, siempre queremos pensar cuando estamos leyendo, ¿qué es el conflicto en el cuento que estoy leyendo? El conflicto es el problema que tienen los personajes, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? El conflicto que tienen los personajes en tu cuento, en tu libro. Y claro que cuando tenemos un problema, siempre queremos tener la resolución. Y es donde se arregla el problema. Entonces, ¿qué fue la resolución para el problema en el libro? Es muy importante recontar. Entonces es cuando hablamos de los eventos en el cuento. Entonces, mamá y papá, si tú la estás leyendo un libro a tu hijo, por favor, después de leer el libro 1 o 2 o 3 veces, dependiendo de la edad de su hijo o hija, porque si están en kinder, tal vez tienen que escuchar el cuento más de una vez, ¿verdad? Entonces, hagan que su hijo o su hija, en sus propias palabras, puedan recontarles a ustedes el libro, qué pasó al principio, en el medio y al final, ¿verdad? Porque eso es muy importante, hace que el niño tome el tiempo para pensar en todos los detalles más importantes y también el orden en lo que pasó todo en el libro. Y también podemos pensar qué es el género o el tipo de historia, ¿verdad? Que estamos leyendo. Entonces, todos estamos en casa ahorita y si no tenemos libros en casa, porque cuando yo estaba pequeña no tenía muchos libros en mi casa,
el escolar de Oxnard tiene Mayan, y si tú estás mirando mi video y tienes internet, entonces puedes bajar libros en la aplicación de Mayan, y hay muchos géneros diferentes en Mayan. Es gratis, no tenemos que salir de la casa. Me encanta Mayan, tenemos miles de libros en español y en inglés, y padres también por Mayan. Hay una opción en muchos de los libros donde las lee el libro, donde Mayan las lee el libro a los niños, ¿verdad? Tiene audio. Entonces, ojalá que estén bien, quédense en casa, los quiero mucho, y recuerden, lo máximo para mí es leer todos los días. Y si tu hijo y tu hija todavía no pueden leer independientemente, hay que tomar los 20 minutos todos los días, aunque sea antes de dormirlos o en la mañanita o los fines de semana, cuando tengas tiempo para leerle a tu hijo o a tu hija, porque nosotros como padres somos el ejemplo número 1 para nuestros hijos sobre la lectura. Si mi hijo mira que para mí leer es importante y me mira a mí leer, él también va a querer leer, ¿verdad? Porque nosotros somos los modelos para nuestros hijos. Que tengan un buen día, cuídense mucho, los quiero mucho.